Que la una se basa en la muestra y la otra se basa en la población. Sí, esa es diferencia, pero más concretamente, ¿cuál es la esencia de la diferencia entre las dos? Sí, sí, sí es casi que lo que está diciendo. Sí, o sea, está casi que pegándole, solamente que como lo hemos dicho nosotros, digamos, ¿cuál es la característica fundamental? ¿Qué diferencia la estadística inferencial de la estadística descriptiva? Que la estadística descriptiva estudia la población completa, o sea, el 100% de todos los datos. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Analiza todos los datos, o sea, todos los elementos que pertenecen al conjunto de la población. ¿Listo? Mientras que por razones diversas, la estadística inferencial no estudia todos los elementos de la población, o sea, no estudia la población completa, sino que estudia un subgrupo, o sea, una muestra de la población. Y resultado del estudio que se haga a ese grupito, a ese subconjunto de la población, el cual se llama muestra, entonces ese resultado se va a generalizar. ¿Sí? Si encuentra que en este pequeño resultado pasa algo, hay un cierto comportamiento, entonces lo que se hace es que se asume que ese es el comportamiento también de toda la población, de todo. Eso es muy riesgoso, eso es muy riesgoso, ¿sí? Porque si usted escoge un grupito, o sea, una muestra equivocadamente, una muestra que no sea representativa, pues los resultados de ese ejercicio le van a dar catastróficamente malos, ¿sí? Entonces, eso es algo complejo. Por eso hay toda una temática muy importante y es estrategias para poder escoger bien esa muestra, de tal forma que dentro de lo posible podamos encontrar una muestra que más o menos se comporte como se comporta el todo. Esa es la esencia, encontrar una buena muestra. Por eso vimos en el primer corte todo lo que tenía que ver con muestreo, todas las estrategias para encontrar una buena muestra. Listo, muy bien. Entonces la diferencia principal entre la estadística inferencial y la estadística descriptiva es que la estadística inferencial no analiza la totalidad de los datos de la población, no. Analiza un pequeño grupo, la muestra. Muy bien. Pero esa totalidad de cantidad de datos de la población puede que lo conozcamos, como puede que no. Me hago entender. Vamos a hacer un estudio que va a analizar todas las mujeres en Colombia entre los 16 y los 46 años, por decir algo. Entre los 16 y los 46 años. Hay estudios que ya se han hecho, ¿sí? Que los tiene el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ¿sí? El DANE, y esos estudios ya dicen cuántas personas de sexo femenino hay entre los 16 y los 46 años. O sea que ahí ya puedo obtener esa información. Yo puedo decir, listo, hay tantos millones de personas con esas características. O sea que usted ahí ya conoce cuánta población hay de esa población que necesita estudiar. ¿Sí? Pero puede ser también que usted necesitamos estudiar todas las mujeres entre 16 y 46 años, pero que sean de ojos azules y con una estatura entre unos 60 y unos 70. Ah, pues Dani ya no tiene esa información. ¿Sí? Esa información ya no la tiene el Dani. O sea, ya no sabemos cuántas personas hay. ¿Sí es claro? Entonces, para un caso así, ya es desconocido. Yo ya no sé cuál es la población. Entonces, el conocer o no conocer cuántos, cuántos elementos tiene la población completa es lo que me va a permitir si escojo, o sea, escojo una fórmula de esta columna, que en este caso es cuando el tamaño de la población es desconocido, o sea, yo no sé cuántas personas hay en la población que voy a estudiar, o por el contrario, si yo puedo conocer, o sea, yo ya tengo de antemano el dato de decir tantas personas pertenecen a esa población, entonces estudiaría o analizaría el ejercicio con una de estas dos fórmulas. ¿Sí es claro? Entonces, si el tamaño de la población es conocido, utilizaría una de estas dos, me voy por esta columna. Y si el tamaño de la población es desconocido, entonces me iría por esta columna, una de estas dos.
¿Listo? Entonces, ese es un criterio súper importante para elegir la fórmula. Repito, el tamaño de la población que vamos a estudiar. Repito, de nuevo, en estadística inferencial no estudiamos el tamaño completo, no estudiamos la población completa, no se estudia la población completa, se estudia una muestra de la población. Pero independientemente que se estudie una muestra, yo puedo saber de antemano, puedo conocer de antemano o no conocer, depende del caso, cuántos elementos tiene la población. Y ese criterio, el saber cuántos elementos o no conocer cuántos elementos, es lo que me permite elegir una de las dos columnas, ya sea esta segunda o ya sea esta primera. ¿Hasta ahí estamos claros con el primer criterio, chicos? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Bueno. Segundo criterio. Segundo criterio. Este criterio ya no se basa en la cantidad de elementos de la población. Se basa en qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a analizar. Voy a darles ejemplos. Supongan que vamos a analizar, vamos a hacer un estudio de, ¿qué les digo? De la cantidad de hijos de las familias en Colombia, por decir algo. La cantidad de hijos de las familias en Colombia. Entonces, cada vez que yo voy a una familia y yo les pregunto a ellos, miren, ¿cuántos hijos tienen ustedes? El resultado va a ser de qué tipo. Eso es una variable de qué tipo. Cuando yo voy a preguntarle a cada familia, vamos a preguntarle a la familia Vallejo Piedradita, ¿ustedes cuántos hijos tienen? ¿Ustedes cuántos hijos tienen? Pero. Acá mi esposa abre los ojos. ¿Dijeron Vallejo? ¿Dijeron Vallejo? Entonces de apellido Acá Vallejo. también habría todo John Freddy. John Freddy tiene un buen apellido, mano. Ahí lo vi bien. Muchas gracias, profe. Tiene un buen apellido, excelente. Muy buen apellido. Solamente lo hice porque está la de la esposa, ¿no? No, el apellido es el apellido del suegro, excelente. Bueno. No, es que mi suegro es como otro papá, eso es una machera. Bueno, entonces estamos hablando, muchachos, de lo que se va a entrar a estudiar. O sea, cuando usted llegue a hacer la pregunta a esa familia y lo que usted está estudiando es la cantidad de hijos que tienen las familias en Colombia, entonces usted le va a preguntar a la familia Vallejo Piedradita, le va a decir, familia Vallejo Piedradita, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Y la respuesta que ellos le van a decir, ¿qué es? Sí, profe. Sí, ¿qué es eso? ¿Cuantitativo? Okay. Es un número, por lo tanto es una variable cuantitativa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un estudio o un análisis de una variable cuantitativa, porque cada vez que yo vaya a estudiar esa variable, a preguntarle a una familia, la familia me va a decir un número, me va a decir 0, 1, 2, 4, 8, 10. Ay, María, por Dios, hombre, yo tengo una familia paisa, vamos 13 hijos, hombre. ¿Sí? Podría pasar. ¿Sí? O como la familia Vallejo Piedradita, que tienen 0 hijos. Arrepiéntanse. Entonces, independientemente si es 0, si es 12, si es 15, si es 7, si es 4, si es 3, 2, el resultado es un número, ¿sí? O sea, una variable cuantitativa. ¿Sí es claro para todos? Cuantitativa. Lo mismo que si yo hiciera un estudio, por ejemplo, de la cantidad de dinero o la cantidad de ingreso económico que tienen las familias en Colombia. Entonces vamos familia por familia y vamos sumando los ingresos de los que pertenecen a la familia y eso va a obtener un valor, ¿sí? Ese estudio o ese análisis del ingreso económico mensual por familia, eso, cada resultado de eso es un resultado de tipo ¿qué? Cuantitativo también. Cuantitativo. Porque el resultado es un número. El ingreso de nosotros aquí es, ustedes van a decir una cifra,
800.000 pesos, y la otra familia va a decir 2.500.000, y la otra familia va a decir, aquí sumando entre todos nos ganamos 8 millones, aquí entre todos nos ganamos X, Y, Z, W valor, pero todos son valores cuantitativos. O sea que son dos ejemplos que acabo de darles de estudios donde lo que se está analizando es variable cuantitativa. Hasta ahí estamos claros, chicos, que es variable cuantitativa. O sea que siempre las variables de, bien sea de tamaño conocido o desconocido, deben ser variables cuantitativas. No, no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que en los dos ejemplos que he dado son variables cuantitativas. ¿Listo? Ah, ok, pero no relacionándolo con criterio aquí. No, O sea, no hay digamos, ningún criterio de acá. no, todavía no. Digamos que Ok. voy para allá. Empecé dando dos ejemplos de casos cuantitativos. Ahorita suponga que vamos a hacer un estudio, pero el estudio lo que me va a decir es, por ejemplo, se acercan las elecciones de Colombia y entonces en las elecciones de Colombia vamos a ver la intención de voto de las personas. Entonces vamos a ver cada persona por quién desea votar, ¿sí? Por alguno de los candidatos, por ejemplo, para presidencia, por decir algo. Entonces ahí estamos midiendo. ¿Qué estamos midiendo ahí? Estamos midiendo algo cualitativo, ¿sí? Un deseo de votación, ¿sí es claro? Es algo cualitativo, no es un número, no estamos analizando un número. Estamos analizando es una intención de voto. Así que ese es un estudio dentro de lo que vamos a analizar, es algo cualitativo. Que yo les diga, por ejemplo, vamos a hacer un estudio sobre si un producto que va a salir al mercado, las amas de casa lo consumirían. ¿Sí? ¿Será que las amas de casa sí consumirían ese producto? Entonces vamos a ir donde distintas amas de casa, vamos a explicarle en qué consiste y vamos a preguntarle si lo consumiría o no lo consumiría. Las amas de casa harían ciertas preguntas y las respondemos y dependiendo de eso la ama de casa dice, no, yo no me cambio del producto que tengo. O por el contrario diría, ahí sí está como bueno, no, yo sí lo ensayaría. ¿Sí? Entonces ahí se está haciendo un estudio cuantitativo, pregunto. No. No. Cualitativo. Cualitativo, correcto. Ahí se está haciendo un estudio de una variable cualitativa. Entonces, con eso que les estoy diciendo, les estoy dando la pauta para que ustedes puedan identificar si el estudio es de una variable cualitativa, entonces ustedes tendrán que utilizar una de estas dos fórmulas de esta fila. Pero si el estudio que usted va a hacer es un estudio de una variable cuantitativa, entonces usted tendrá que utilizar una de estas dos variables de esta fila. ¿Sí es claro? La primera fila, si son variables cualitativas, y la segunda fila, si son variables cuantitativas, o sea, número, donde la respuesta es un número. ¿Sí queda claro entonces el segundo criterio? El segundo criterio, vuelvo a decir, depende del tipo de variable de lo que voy a estudiar. Si lo que voy a estudiar o lo que voy a analizar es algo cuantitativo o si es algo cualitativo. Cuando es algo cuantitativo, siempre el resultado es un número, siempre todo me lo dan en función de número. Por ejemplo, el ingreso familiar, entonces me va a decir 2.500.000 pesos, es un número. Mientras que cuando yo hablo de algo cualitativo me dice, no, yo sí votaría por él, yo no, yo sí, yo no, yo sí, yo no. Entonces cuento todos los sí, cuento todos los no y saco un porcentaje. O sea que lo máximo que puedo hacer es, una vez la gente ha contestado todo, sacar unos porcentajes y decir el tanto por ciento vota que sí, el tanto por ciento vota que no. Sí, es lo máximo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque en sí la respuesta de cada persona no es un número, es una intención de voto, es una opinión sobre si consumiría algo o no lo consumiría. Es algo cualitativo, no es algo de verdad que sea un número. Solamente que cuando lo sumo todos y saco la proporción, saco un porcentaje. Ah, bueno, sí, porque finalmente yo todo tengo que mostrarlo de alguna manera en números. Pero entonces esas son como las dos pautas o los dos criterios que hay que tener en cuenta para poder... Profe, se quedó sin audio. Profe. ¿Me escuchan?
No, no lo Profe, escucho. no lo escuchamos. Está hablando que es lo peor. O sea que tampoco nos escucha. Profe, pero ya dejó de hablar, mira. Después tomas de uno. Está como leyendo el chat, esperemos que así sea. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí, ya. Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Ok, muchas gracias. ¿Y hace cuánto no me escuchaban para repetir el pedacito? Hace unos 5 minutos. ¿O 5? Profe, eso es la clase. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Valencia, les voy a dar la clase estadística. Profesor, yo acabo de llegar. Recuerda que yo le comenté el caso. Soy Gabriela. Sí, ya me comentó el caso, que estaba por allá, relajada, de baño, paseando con quisiera. unos familiares. Ajá. No, sí, ya, Bueno, pues, ya le quité la falta. listo. Que vuelva a repetir la clase por Gabriela, vea. Bueno, ok, entonces, Aprovechando. bueno, les estaba diciendo que básicamente los dos criterios que tenemos que tener muy en claro son, primer criterio, si conocemos o no conocemos el tamaño de la población que vamos a estudiar. No porque vayamos a estudiar toda la población, no. En la estadística inferencial no se estudia la población completa, se estudia solo una parte, o sea, una muestra. Pero es posible que independientemente de eso conozcamos cuál es el tamaño de la población y si es así, o por el contrario, desconozcamos el tamaño de la población y si es así, entonces ya sé por cuál columna irme. ¿Sí? Bueno, ese es el primer criterio, tamaño de población. El otro criterio es si lo que voy a estudiar o lo que voy a analizar es una variable de tipo cuantitativo o cualitativo. Entendiendo que cuantitativo es que lo que usted le pregunte a la persona, la respuesta es un número. ¿Cuántos hijos tienen en su familia? Le van a decir 3, eso es un número. ¿Cuánto dinero se ganan ustedes aquí sumando los ingresos de todos los integrantes de la familia? Entonces le van a decir 3 millones de pesos, listo, es un número. Por ejemplo, usted podría hacer un estudio sobre cuántos intentos de empleo ha tenido durante los últimos 5 años. Entonces yo digo, no, pues yo he mandado 6 hojas de vida y en otra parte le dirán 8 y en otra le dirán yo he mandado 200 hojas de vida. Entonces finalmente lo que se está preguntando es algo que es numérico, porque van a decir 200, 100, 8, 5, 2, 0. Entonces se está haciendo el estudio de algo cuantitativo, si ese es el caso, o cualitativo, si lo que usted está preguntando es una opinión, una intención de voto, ¿sí? Está midiendo una satisfacción, ahí sería cualitativo. Listo, esos serían los dos criterios para que teniendo en cuenta esos dos criterios, entonces ustedes puedan elegir la fórmula apropiada, la fórmula correcta. Bueno, digamos que teniendo en cuenta eso, entonces vamos a definir aquí qué sería cada una de estas variables, ¿sí? La n, la z, la p, o sea, qué es cada una de ellas. Entonces voy a colocárselas aquí debajito para que ustedes la copien, por favor. Yo les doy un tiempito para que la copien y ahorita entonces les explicamos qué es cada una de ellas en detalle, ¿listo? Entonces, por favor, copien. Bueno, mientras lo copian, regálenme un momentico, por favor.
Ok, chicos, ¿ya copiaron entonces? Bien, muchachos. Entonces vamos a analizar qué es cada una de todas estas letras que conforman estas fórmulas. Bueno, lo primero es que la n minúscula es justamente el tamaño de la muestra, que es lo que queremos calcular. Todos queremos calcular cuál es el tamaño de la muestra que debo calcular. O sea, cuántas entrevistas tengo que hacer, ¿sí? Cuántas encuestas tengo que llenar. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, conocer la n minúscula. Eso es lo que significa. Tamaño mínimo de la muestra. ¿Por qué decimos mínimo? Porque usted, dependiendo del valor que obtenga, puede calcular, o sea, hacer unas encuestas a más personas y todo, y que es muy bueno, mejor todavía. Pero la idea es mínimo que le haga la encuesta a la cantidad de personas que le da la n minúscula. ¿Listo? La n mayúscula, a ver, aquí no tengo la n mayúscula, vamos a escribir aquí la n mayúscula. La n mayúscula es el tamaño de la población. Tamaño de la población. Esa es la n mayúscula. Tamaño de la población. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues que el tamaño de la población es mucho mayor, ¿no? Mucho más grande que el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es el subconjunto que vamos a trabajar. Listo. Después viene esta letra Z. Esta letra Z a la cual se le llama nivel de confianza. Este nivel de confianza no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Hace referencia a utilizar una tabla de distribución normal estándar. Una tabla de distribución normal estándar. Esa tabla de distribución normal estándar es una tabla que vamos a trabajar y les voy a compartir más o menos cuál es la apariencia. Voy a colocarla en su momento pues en el Q10 también, pero digamos más o menos así es la tabla. La tabla de distribución normal estándar. La vamos a aprender a manejar. ¿Sí? Esta que están observando aquí en pantalla. La vamos a aprender a usar. Vamos a hacer varios ejercicios para poder sacarle provecho, pero digamos que vamos a trabajar con esta tabla. ¿Sí? Y esto es lo que dice aquí, nivel de confianza, se requiere la tabla de distribución normal estándar, que es la que acabo de mostrarles. Bueno, después dice, bueno, ¿qué quiere decir eso de nivel de confianza? Nivel de confianza lo que quiere decir es que, digamos, yo quiero lograr un nivel de confianza del 98% o del 95%. Quiere decir que los cálculos que usted va a hacer más o menos va a tener un margen de error de un 5%, ¿sí? Un 95%, digamos, de confianza en cuanto a lo que usted está calculando. Normal, es muy común que los cálculos se hagan con un 95% de confianza. Si usted utiliza un porcentaje más alto, mucho mejor. Sí, pero lo más común, lo más estándar es trabajar con un 95% de confianza. Después vienen esta letra P y esta letra Q, que si ustedes observan detalladamente, esa letra P y esa letra Q están referenciadas aquí, aquí P y Q, en esta fórmula, aquí también P y Q, y aquí P y Q. ¿Sí? O sea, están en otras palabras en la primera fila, o sea, en las que hablan de variable cualitativa.
cualitativa, ¿sí? La P y la Q están utilizadas en las fórmulas de la variable cualitativa, la P y la Q. ¿Y qué significa la P y qué significa la Q? ¿Sí? Miren, la P significa la probabilidad de que acontezca el suceso que se está estudiando, ¿sí? Se requiere el resultado de un estudio anterior. Entonces, quiere decir que antes de que usted haga este estudio que va a hacer ahora, ya se había hecho con anterioridad un estudio de esto mismo, que estudiaba esta misma variable, y ya se había obtenido un resultado. Se había obtenido un resultado de éxito del tanto por ciento, ese es P, probabilidad de que acontezca el suceso, o sea, probabilidad de éxito. Y Q, probabilidad de que no acontezca, o sea, probabilidad de fracaso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, íbamos a hacer un estudio sobre la posibilidad de que las amas de casa utilizaran un detergente. Entonces, no sé, el 80% dijeron que no lo usaban y el 20% dijeron que sí lo iban a usar. Entonces, la cantidad que dijo que sí lo iba a usar es la de éxito, y para eso ese sería P. Entonces P sería el 80% y Q sería el 20%. ¿Sí? O sea, los que dijeron que no. ¿Sí es claro? Porque es la probabilidad de que acontezca y esta es la probabilidad de que no acontezca. ¿De acuerdo? Pero eso es si se ha hecho un estudio previo, un estudio con anterioridad, un estudio, ¿sí? Antes del estudio que usted va a hacer actualmente. Si no se ha hecho ningún estudio, que eso es muy común, pues que uno cuando vaya a hacer un estudio sea la primera vez que lo haga, entonces se asume que P y Q son iguales y valen 0.5. ¿Sí? Son iguales y vale 0.5. En caso de que nunca se haya hecho un estudio de este mismo estilo. ¿Ya? Pero si ya se ha hecho, entonces se debe conocer la probabilidad de éxito, ese sería P, que es la probabilidad de que acontezca. Y la probabilidad de fracaso, que sería el Q, que es la probabilidad de que no acontezca. Siempre pasa algo muy interesante, y es que la suma de los dos tiene que dar 100%. En probabilidad 100% es un 1. Entonces P más Q es igual a un 1. O si quieren verlo así, P es 1 menos Q, o Q es 1 menos P, como lo quieran ver. O sea, si yo conozco que la probabilidad de éxito es del 40%, entonces ¿cuál es la probabilidad de que no acontezca? 60. 60%, porque la suma tiene que dar el 100%. ¿Listo? ¿Es claro para todos esa parte? Bueno. ¿Y qué es E? Esta E que ven aquí, esta E mayúscula, ¿sí? Es la precisión o el error máximo admisible en términos de proporción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el error máximo con el que usted va a hacer el ejercicio? Quiere decir que usted normalmente siempre asume un error pequeño. O sea, normalmente uno puede asumir un error del 5%, es un buen margen de error. Del 3, mejor, entre más chiquito sea mejor. Sí, que yo quiero un margen de error del 1%, pues muy bueno. Del 0,5%, no, buenísimo. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que entre más chiquito sea el error, la muestra es más grande. O sea, va a requerir analizar más personas, estudiar más personas. Para usted obtener digamos, un resultado más exacto, tiene que ser la muestra más grande. Entonces, por eso se busca un equilibrio. ¿Sí? Se busca escoger unos porcentajes buenos, pero que también signifiquen no una muestra tan grande. ¿Ya? Entonces, siempre se trata de buscar un equilibrio en eso. Pero si usted puede hacer el estudio a una muestra más grande, pues entonces coloque valores que le den con mayor precisión el resultado, aunque eso implique una muestra más grande. Si lo puede hacer, hágalo. Ya depende como de las limitantes que ustedes tengan. Bueno, y lo otro, chicos, es la desviación estándar, que es este sigma, que aquí se va a utilizar para este caso, para este. Mejor dicho, se va a utilizar para las fórmulas que estudian variables cuantitativas. Variables cuantitativas, para eso se va a utilizar. Entonces, vamos, si les parece, a hacer ya como unos ejercicios prácticos, ¿sí? Unos ejercicios que me brinden la posibilidad de poder hacer esto ya de forma concreta. ¿Alguien, digamos, desde el punto de vista teórico, tiene alguna pregunta? ¿No?
Entonces vamos a hacer este ejercicio. Copienlo por favor y ahorita empezamos a desarrollarlo, ¿les parece? Bueno, les voy a dar unos minuticos para que lo copien. Copienlo despacito, bien copiadito. ¿Sí? Y ya arrancamos a resolver. Profe, ¿podría colocar la pantalla más grande? Sí, profesor, por favor. La verdad, pues yo ni alcanzo a ver qué dice. No sé si los demás ven. No, yo veo las letras borrosas. Sí, yo también. Profesor, ¿Listo, chicos? ¿Ya lo tienen copiado? ¿Todavía no? Ah, bueno.
Me avisa cuando terminen, chicos. ¿Listo? ¿Ya acabaron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Dice entonces el ejercicio así. Desarrollar los siguientes ejercicios mostrando el planteamiento y el procedimiento hasta el momento de reemplazar los valores en la calculadora y posteriormente el resultado definitivo de cada uno. Primero, se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente Whitefull con una confianza del 95% y un error del 5%. Si A, no se conoce el tamaño de la población y no hay encuesta anterior. Entonces, vamos paso a paso. Hay dos criterios que tenemos que tener en claro para poder elegir apropiadamente la fórmula que vamos a utilizar. Por favor, prendan sus cámaras, chicos. Por favor. Hay dos criterios que hay que tener en cuenta. El primer criterio es si se conoce o no el tamaño de la población. Entonces, aquí me están diciendo en el 1A, ¿sí? No se conoce el tamaño de la población, ¿es correcto? Sí, ahí me lo están mencionando. Voy a colocarlo aquí como de un color para que notemos que ahí me lo están diciendo. No se conoce el tamaño de la población. Con esa información yo ya sé, según la tabla que tengo acá arriba, que al no conocer el tamaño de la población quiere decir tamaño de población desconocido, o sea, quiere decir que es una de estas dos. ¿Estamos bien hasta ahí? Es una de esas dos. Ahora me falta el otro. Sí, adelante. Profe, no hay forma de hacerlo más grande, es que parece como si estuviera compartiendo desde un celular y se ve la letra pequeña. Se puede ampliar, usted lo puede ampliar. O sea, ustedes mismos pueden ampliarlo. Es que yo tengo un ambiente distinto al de ustedes, pero me parece que en los punticos, si no estoy mal, y relación de visualización o relación de algo así, ayúdenme a compartir, a ver, a compartir, no, a detectar quién de ustedes detecta por dónde es el camino para que cada quien pueda ampliar cuando necesite lo que está viendo. A ver si alguno de ustedes lo descubre. Profe, pues yo ya la amplié, pero es que es muy exagerado, o sea, no alcanzo a ver todo el ejercicio. Pero ya, pues ya cuadré. Ahí lo estoy ampliando más de todas maneras. Eso, ahí se ve mejor, gracias. Voy a colocar también una letra de pronto más grande. No sé si esa se vea mejor. Sí, profe. Sí, profe, se ve mejor. Listo. Entonces, la primera pregunta que les acabo de hacer es si se conoce el tamaño de la población o si no se conoce. Aquí ya me están diciendo que no se conoce el tamaño de la población. Por lo tanto, tamaño de población desconocido, o sea que es una de las fórmulas de esta columna. Entonces ahorita vamos a mirar información sobre el otro criterio. El otro criterio es un criterio que tiene que ver directamente es si lo que estoy estudiando es una variable cualitativa o cuantitativa. Entonces vamos a ver qué es lo que se está estudiando. Se desea estimar la proporción de amas de casa de la ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente Whitefull. O sea, una preferencia para utilizar un producto. ¿Sí? Y si se va a estudiar una preferencia para utilizar un producto, eso es una variable, eso es algo cuantitativo o cualitativo. Cualitativo.
cualitativo, ¿de acuerdo? Negativo. Cualitativo, una preferencia, ¿sí? Una opinión. Entonces es algo cualitativo, y si es algo cualitativo, entonces definitivamente es esta primera fila de acá, ¿de acuerdo? Y por el otro lado es esta fila de aquí, esta columna de aquí. Entonces, ¿cuál está en la intersección de ambas? Esta. Esa que está con azul intenso. ¿Por qué? Porque no conocemos el tamaño de la población, esta primera columna, y porque lo que se va a estudiar es una preferencia de las amas de casa para un nuevo detergente, o sea, una variable cualitativa, o sea, la primera fila. Entonces, la primera columna con la primera fila nos da la intersección de esta fórmula, o sea, que esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Es claro para todos la explicación, chicos? Y profe. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, esta es la fórmula que requerimos. Esta es la fórmula que requerimos para desarrollar el 1A, este ejercicio. Y entonces vamos a solucionar ese ejercicio, vamos a trabajarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuáles son todos estos valores que van a ir aquí. Ya vamos a colocar el z al cuadrado. Dejémoslo por un momentico así como z al cuadrado. Yo les voy a explicar cómo se hace, pero pues dejémoslo un momentico así. Bueno, vamos a escribir otra vez aquí lo mismo. P y Q. Resulta que aquí me están diciendo no hay encuesta anterior. No hay encuesta anterior. ¿Qué significa que no hay encuesta anterior, chicos? Que cada uno vale 0.5. Exactamente. Que el P y el Q valen 0.5. Entonces quiere decir que este P de aquí, es 0.5 y este Q es 0.5. ¿Listo? Eso significa que el P y el Q valen 0.5. Muy bien. Y me están diciendo con una confianza del 95%, eso es para la Z, ya lo vamos a hacer, y un error del 5%. Pero entonces, ¿qué es 5%, chicos, en matemática? 5% en matemática, ¿qué es? Es 5 multiplicado por, 5 dividido entre 100. 5% es 5 dividido entre 100. ¿Y cuánto es 5 dividido entre 100? 0,05. 0.05, correcto. O sea que hablar de 5% es lo mismo de hablar de 0,05. Es importante que entiendan esto, chicos, porque ahí podrían generar errores. 0.05. Entonces, en ese orden de ideas, Profe, adelante. recuerdo que pues, el semestre pasado, Pero casi no escucho. ¿ahí me escucha? Un poquito mejor. ¿Ya? Que me acuerdo del semestre pasado que el profesor Adam, Jorge Adam, como estuvimos viendo investigación de mercados, nos pasó esta misma fórmula que usted está haciendo, pero ya formulada en Excel. O sea, yo me acuerdo mucho de este tipo de cosas que usted está comentando, que él eliminó este tamaño de la muestra, incluso lo tenemos ahí. Él nos lo pasó ya formulado en el Excel. Incluso pasó dos tipos de fórmula, que era una para muestra infinita y otra que era para muestra finita. O sea, que se sabía el tamaño de la población y la otra que no. Entonces, chévere porque en ese caso él nos lo pasó ya formulado, ¿no? Y pues nos mostró la fórmula, y ahí, o sea, nos mostró la fórmula de la foto, pero ya estaba todo formulado en Excel. Pero en el caso suyo nos muestra lo que está como dentro, como quien dice, pues la sustancia, ¿ya? Sí, es correcto. Coincide exactamente porque es el mismo, digamos que es la misma fuente para poder que
en un estudio de mercado se pueda sacar el tamaño de la población, solamente que para que la formulación quede completamente correcta, hay que tener en cuenta las 4 fórmulas. Yo no sé si en la formulación que les pasó tengan en cuenta las 4 fórmulas. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento, no siempre los estudios que se van a ser estudios de variables cualitativas, no siempre, ¿sí? No siempre. Si se va a hacer un estudio de una variable cualitativa, entonces estas son las 2 que él le debió haber pasado, donde una de ellas es con población infinita, también se le llama, quiere decir población desconocida, o sea, esta que estamos trabajando azulita, o cuando se conoce la población, esta otra de acá. Pero digamos que es cualquiera de las 2, con población desconocida o infinita, o población conocida, pero las 2 pertenecen a una variable cualitativa. No sé si él también se las pasó para el caso de acá, que es cuando se va a hacer un estudio de una variable cuantitativa. Por ejemplo, que ustedes vayan a hacer el estudio de, no sé, del el ingreso promedio familiar, sí, en las familias de Santiago de Cali. Entonces, allí, por ejemplo, se requiere este tipo de fórmula. Ya la de arriba, las 2 de arriba, no, digamos que no serían las apropiadas, ¿sí? Entonces, no sé si la formulación que les pasó el profe de una vez en Excel ya abarcaba cualquiera de las 4 según el caso, o si solamente se basaba en las cualitativas, que es como lo más común, ¿sí? Pues no sé, creo que solamente son las 2 de arriba. Yo aquí tengo el archivo abierto Ah, ok. y muestra solamente las 2 de arriba, creo. Ok, entonces ese archivo es un archivo muy valioso, muy bueno, muy útil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no nos serviría para hacer la estimación de un estudio de una variable cuantitativa, ¿sí? Sino que nos serviría para hacer el estudio de una variable cualitativa. Eso es, digamos que esa sería como la limitación de ese archivo de Excel. Pero esto lo podemos volver un archivo de Excel que abarque todas 4. Yo podría construir un archivo de Excel de todas 4 y esa sería una muy buena herramienta para nosotros utilizar. Sin embargo, digamos ahorita en la clase estamos entendiendo todas. No importa cuál nos toque que utilizar, entender qué es cada una de esas fórmulas, cómo funciona, o sea, cuál es como la finalidad de lo que está involucrado allí. Claro, sí. Ah, bueno, sí. Bueno, No, pero que sí, me está... traía a mente mucho pues por todo lo que nos está explicando. O sea, me recuerdo mucho incluso Abril le estaba diciendo acá a John que yo pensaba que eso ya lo habíamos visto. Pero como digo, pues es de la parte externa, pues. Sí, lo que... Que nos Sí, pasó y nos lo explicó y simplemente nosotros ponemos allí tamaño de la muestra, si se sabe, si no es exacto, ya estaba todo formulado. Pero aquí literal nos toca construirlo a mano. sí, construirlo a Eso mano, es bueno. pero obviamente esta construcción a mano nos da la claridad de todo lo que está involucrado y de hecho, si lo queremos hacer, podemos construir una hoja en Excel. De hecho, hasta podríamos pensar que eso fuera como, una nota de un, no sé, de un quiz o algo así, de un trabajo en casa, alguna cosa así, que pudiera hacer formularlo. Me parece como hasta chévere la idea. Bueno. Está bien, pues, gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos entonces el error, ¿sí? Que el error es el 5%, ¿sí? 5% es 0,05. Y vamos ahorita con la z, la z al cuadrado. Para eso, entonces vamos a mirar lo que dice aquí. Con una confianza de ¿cuánto, chicos? 95%. Correcto, con una confianza del 95%, eso es lo que dice. 95%. Entonces miren cómo se va a utilizar la tabla. Voy a bajar aquí a la tabla, muchachos. 95%. Entonces, ¿dónde encontramos el 95%? ¿Quién me puede decir? En 1.9 con... Ahí. ¿Sí lo ven aquí? Sí. 95% exacto. Entonces, ese 95% exacto, chicos, a la izquierda tiene un 1.9. ¿Sí? A la izquierda, acá, en verdecito. ¿Listo? Y arriba tiene un 0.06. Peralta sí está mirando la pantalla del computador. Hola, buenas noches, Peralta, ¿cómo está? Qué pena interrumpirla. Este 95% al lado izquierdo tiene un 1.9 y en la parte superior tiene un 0.06. Yo voy a unir ese número y entonces me quedaría el número 1.96.
¿De acuerdo? 1.96. Porque este 6 es un número que está después del punto decimal, después de un 0 y ahora sí está el 6. O sea, como quien dice, después del punto, después del 9 y ahorita sí va el 6, después del 9. O sea, 1.96. ¿Sí es claro para todos? Entonces, para lograr el 95% de confianza, necesitamos que el Z, mire que acá arriba dice Z, necesitamos que el Z sea 1.96, ¿de acuerdo? 1.96. Entonces, este Z de aquí es 1.96. Y esta es la operación que vamos a hacer en la calculadora. 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 dividido entre 0.05 al cuadrado. Entonces, vamos a realizar ese cálculo. Entonces, tenemos una división. Arriba tenemos el 1.96 elevado al cuadrado. Eso lo multiplicamos por 0.5 y otra vez multiplicado por 0.5 y eso dividido en el denominador por 0.05 al cuadrado. ¿Sí es claro para todos? Lo que acabo de hacer aquí en la calculadora. Y le decimos igual, eso nos da 9.604 sobre 25, pero en números me da 384.16. 384.16. Entonces, al tener 384.16, resulta que realmente la fórmula para ser completamente correctos, la fórmula debería tener aquí realmente su mayor igual. ¿Sí? O sea que realmente la n debe ser mínimo 385. La n, pero estamos hablando de la minúscula, ¿no? Debe ser realmente 385. O sea que debemos hacer un ejercicio de 385 personas, o sea, 385 encuestas. Profe, una preguntita. Sí, señor. En la operación, en la parte de arriba, cuando está multiplicando la P por la Q y se dice que hay que reemplazarlo por 0,05. No, ¿Usted lo reemplazó? no, 0.005 no, 0.5. Ah, ok, listo. El que se reemplaza por 0.05 es el de abajo, el error. Listo, profe, ya, eso era la duda. Gracias. Listo, entonces el resultado que estamos obteniendo sería 384.16, o sea, 385 mínimo para el tamaño de la muestra. Adelante. Pregunta. En N, usted dice que pues sí da 385, entonces siempre lo aproximo. Sí, por exceso siempre. Ok, listo, gracias. Puede ser mayor que ese sin ningún problema, 385 para arriba, pero mínimo 385. Pero ¿y si tengo, por ejemplo, 384,05, igual le pongo 385 porque supera el 384. Así es. Y si tuviera 384.001, también 385. Ok, entiendo. Gracias, profe. ¿Sí es claro entonces para todos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Listo, entonces vamos ahorita a hacer el B. El B, entonces el B dice, en la ciudad hay 2.500 familias. Ah, bueno, ¿ahí qué nos están dando, muchachos? Números. La cantidad de la población. Eso. Nos La están diciendo población.
Eso, el tamaño de la población, eso es lo que nos están dando allí. Nos están diciendo el N mayúscula, o sea, el tamaño de la población. ¿Listo? O sea que si nos dan el tamaño de la población, quiere decir que ya para esa situación ya no voy a utilizar esta, ¿de acuerdo? Ya esta no, porque ya conozco el tamaño de la población, o sea que ya sería tamaño de población conocido, o sea, sería una de esta columna. Y además de eso me están diciendo, y en la encuesta anterior, hubo una encuesta anterior. Sí, solamente el 12% de amas de casa manifestaron consumir el producto, o sea que ¿quién es P? 12%. Exactamente, o sea 0,12. ¿Y quién es Q? ¿Quién es Q? 88%. 100 menos 12, 88. o sea 0,88. ¿Sí es claro? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? Profe, ¿dónde salió el valor de Q? ¿De dónde sale el valor de Q? De aquí. De lo que pinta listo. azulito. Q es 1 menos P y P es 0,12. Entonces 1 menos 0,12 es 0,88. Bueno, profe. Ok, pero entonces, ¿se sigue haciendo el análisis de una variable cualitativa o de una cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Cuantitativa? Sí, O sea, Cuantitativa. ya no se está midiendo, el estudio ya no está midiendo la preferencia de que las amas de casa consuman un nuevo detergente White Food. Ya no se está midiendo eso. Sí, profe, es cualitativa, ¿no? Pero ¿por qué me dicen entonces que cuantitativa? Cualitativa, profe, cualitativa. Cualitativa, exactamente. El ejercicio no ha De cambiado. de quali. Exactamente. Lo que Cambiaron fueron como las condiciones, ¿no? Sí, como las condiciones, pero lo que se está estudiando sigue siendo lo mismo. Entonces se está estudiando una variable cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que sería una de esta primera fila, pero ahorita perteneciente a la segunda columna. O sea, en otras palabras, esta es la que se va a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Adelante. O sea, resulta que cuando usted habla de una variable cualitativa o cuantitativa, pues usted ya nos explicó al principio de clase, ¿cierto? Que cuando es cuantitativa es número, ¿cierto? Y cuando es cualitativa, ¿sí? Sí, cuando lo que estoy estudiando, la respuesta de lo que me van a decir de lo que estoy estudiando es un número, o cuando la respuesta de lo que me van a decir es una opinión, es una intención de voto, es una es cuando la satisfacción. respuesta, el punto radica en eso, o sea, esa es mi pregunta, en la respuesta, porque un ejemplo, yo necesito saber cuál es la preferencia de unas personas, ¿cierto? En cuanto a un color de un producto. ¿Sí? Entonces la respuesta que la persona le va a decir va a ser rojo, azul, verde. Ya, pero en este caso yo estoy contando la cantidad también de cuánto responde. No. Eso lo cuenta usted al final, pero usted no le pregunta a la persona, vea, ¿cuántos son los que? No. Usted le pregunta a la persona eso, ¿usted qué preferencia tiene? Y entonces la persona le dice, no, yo quiero rojo. Y usted va a la otra persona y le dice, no, yo quiero azul. Y el otro, no, yo quiero verde. El otro, yo quiero otra vez azul. Yo quiero... Entonces, las respuestas que usted está obteniendo del estudio son cualitativas. Ok. Sí, esa era mi inquietud, porque yo decía, bueno, o sea, igual en algún momento de tener que medirlo, ¿sí? O sea, en cuanto a cantidades. Pero Sí. entonces el punto radica es dependiendo de lo que yo estoy preguntando, ¿cierto? Correcto.
Por eso aquí abajito colocamos porcentaje, porque después de que usted le ha preguntado a todas las personas, usted saca una proporción, ¿sí? Saca un porcentaje. El tanto por ciento dijo que prefería rojo, el tanto por ciento prefería azul. Ok, ya. Listo. Pero el Muchas estudio es sobre algo cualitativo. Ok. Gracias, profe. Listo. En ese orden de ideas, entonces, lo que necesitamos ahorita es esta ecuación. ¿Sí estamos claros para todos? ¿Por qué esta? Bueno, Sí, señor. entonces esta es la que vamos a utilizar. Y tenemos que reemplazar, obviamente, las variables ahí. Entonces, empecemos. La N. La N es el tamaño de la población. El tamaño de la población ahora ya se conoce, es 2.500. ¿Estamos de acuerdo? 2.500. Z. Pregunto, para el caso B, ¿cambió el nivel de confianza? No, señor. No ha cambiado. O sea que sigue siendo 1.96 porque es el mismo 95%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay un estudio anterior? Sí, hay un estudio anterior, donde el 12% de las amas de casa manifestaron consumir el producto. El 12%. O sea que P es 0.12. ¿Estamos de acuerdo? Y Q es 0.88. Aquí, otra vez, N es 2.500. ¿El error ha cambiado? No, un error del 5%. Ese sigue siendo igual. O sea que ahí es 0.05. ¿Sí es claro para todos? El Z, otra vez es 1.96 a la 2, Z a la 2. ¿Sí? Y el P y el Q son 0.12 por 0.88. Eso sería entonces. Vamos entonces a calcularlo. Vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces sería un fraccionario. En el numerador tendríamos 2.500 multiplicado por 1.96 al cuadrado multiplicado por 0.12 multiplicado por 0.88 y eso dividido en el denominador vamos a colocar entre paréntesis 2.500 menos 1 y eso multiplicado por 0.05 al cuadrado y eso lo vamos a sumar con 1.96 al cuadrado y eso lo vamos a multiplicar por 0.12 y lo vamos a multiplicar por 0.88. El resultado que vamos a obtener sería 36.569. $36.56 ni más decimales. Pero entonces, lo mismo que les dije ahora rato, realmente para ser correctos con este tipo de ejercicios, realmente es que n es mayor o igual que este valor. O sea que para la respuesta, lo que en verdad debe ir allí es n, debe ser mínimo 37. Uy, yo no sé si eso me queda. Bueno, ayúdenme por favor a validarlo allá, cada quien con
con su calculadora, a ver si nos quedó correcto. Ah, no, yo tengo un error. Ya encontré. No puse 0.96 al cuadrado. No puse 1.96 al cuadrado, sino 0.96. Tengo un error. Acabo de detectarlo. Profe, ahí me da 152,435,89,88. Téngalo ahí un momentico para que comparemos, porque estoy haciendo el ajuste. ¿Me dio cuánto le dio? 152,435,89,88. Sí, correcto. Ajá, ese es el resultado. O sea que aquí n sería 153. Listo. Este sería el resultado del ejercicio. Cópienlo, por favor. Háganlo ustedes también para verificar que les queda bien. Ahora, si ustedes no tienen una calculadora como la que yo mostraba ahí en pantalla, deberían hacerlo de esta manera, muchachos. 2500 por 1.96 elevado a la 2 por 0.12 por 0.88 dividido, doble paréntesis, 2500 menos 1, cierra un paréntesis, por 0.05 a la 2 más 1.96 elevado a la 2 por, voy a utilizar el por con asterisco, mejor. Ajá, 1.96 al cuadrado por 0.12 por 0.88 y cierro el otro paréntesis. Esta sería la manera apropiada como ustedes deberían hacerlo si no tienen una calculadora como la que les mostré ahorita, que uno puede poner fraccionarios y todo. Así lo haría correctamente y les debe dar 152.435 y más decimales, ¿no? Yo aquí solo escribí unos cuantos. Por favor, háganlo y verifiquen que les dé también lo mismo, si fueran tan amables. Sí, profe, 152,435. Ok, haciéndolo de la manera como acabé de escribir abajo. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Eso se los coloco porque no todos tienen este tipo de calculadoras. Entonces, si tienes de la calculadora Sería en Excel. más tradicional, entonces pues así lo haría, o en Excel también lo escribirían así. Entonces es bueno que tengan la claridad cómo escribirlo para que no vayan a cometer errores. Recuerden que pues un errorcito, así sea, ay, es que me equivoqué solamente digitando en la calculadora, pues para efectos de la realidad es igual de malo que el que lo empezó mal. Porque finalmente el resultado es el que se va a utilizar para tomar decisiones. Y si ese resultado está malo, pues independientemente en dónde haya sido el error, pues quedó mal. Entonces, en estadística y en ingeniería y en todas estas cosas, casi que no importa el procedimiento, importa es que la respuesta tiene que estar correcta.
Profe, a mí me da, o sea, lo mismo, pero ¿Pero qué? de otra manera. Ya se la envió. ¿Pero le dio lo mismo? O sea, sí, pero no. Ahí me quedé un poquito loco, para ser sincero. Sí me dio lo mismo, pero no me dio lo mismo. Mm, Lo envié por el chat, profe. ¿Sí lo vio? O sea, es como lo mismo, pero la vez no. ¿Sí está bien así también? Sí, Gaby, lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Ah, no, te faltó. Lo mismo porque el resultado debe ser 152 puntos. Y ahí el resultado es Es que ya le salieron más puntos. ahí el resultado es 1.524.358.988. No, eso está mal. Eso debe ser porque tuvo un error en ceros. O sea, de pronto acá no le colocó 0.12 o 0.88 o alguna cosa así parecida. Es un error de ceros, porque mire que los números son exactamente iguales. Bueno, 15, 24, 35, sí, son los mismos números, solamente que está corrido los decimales. listo. Tiene que revisarlo, pero hay algún errorcito como de ceros, como de ceros. $152 y el decimal, eso, así es que tiene que dar, correcto. 152 y ahí el decimal y después 4, 3, 5, 8 y de ahí en adelante, sí, así es. Así está bien, Ángeles. Listo, entonces para todos está claro el procedimiento. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, inquietud? Entonces, para el ejercicio de acá ya llegamos a la respuesta era esta, 385, y para este ejercicio la respuesta es 153. Observen que el hecho de conocer el tamaño de la población y de que aquí ya conocemos una encuesta anterior, el resultado dio más pequeño, o sea, el tamaño de la muestra es menor. Es decir, como que a mayor desconocimiento tiene que ser mayor cantidad de muestras, ¿cierto? Más o menos es la idea, sí, más o menos la idea, correcto. Profe, eso es lo que vamos a utilizar para que este integrador, ¿cierto? Sí, esta fórmula vamos a utilizarla para el proyecto integrador porque ustedes ya hicieron la encuesta, es más, ya la tienen colocada en línea, que fue lo que yo estuve revisando con los links que ustedes me dieron, ya la tienen lista. Ahorita hay que hacer que la apliquen cierta cantidad de personas. ¿Cuántos? El resultado que les dé con lo que aprendieron, con lo que ya estamos haciendo aquí. Y no es lo mismo para todos, porque no, es muy común que ustedes utilicen o quieran medir una variable cualitativa, es muy común, claro, obviamente yo entiendo eso, pero si ustedes están midiendo una variable que no es cualitativa, entonces realmente lo que necesitan es distinto, lo que necesitan es alguna de las de acá abajo. Entonces yo por eso les estoy dando, digamos, el conocimiento completo general y ya, dependiendo del caso, pues ustedes van a utilizar la que necesitan. Van a usar la apropiada. Y esto es para el proyecto integrador, claro, en el proyecto integrador está esto incluido, claro que sí. Bueno, chicos, entonces, ¿qué inquietudes hay? ¿Sí? ¿Quién me habla? Profe,
digamos que siempre se va a encontrar, o sea, siempre el ejercicio va a encontrar la muestra, no podría ser al revés. Sí, puede ser que el ejercicio también te dé la muestra y te piden cuál sea el error, por ejemplo, o cuál sea el tamaño de la población, o si es posible que eso pase, pero pues no podemos arrancar por allí. Estamos primero, digamos que entendiendo el caso general, el caso básico. Sí, eso también lo vamos a ver. Pero pues no hoy, pues hoy ya estamos arrancando apenas con los conceptos básicos. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Listo, chicos, entonces les quedó claro a todos el ejercicio, cómo abordarlo. ¿Qué no han entendido hasta ahí? ¿Qué les ha parecido hasta aquí el tema? Bien, profe. Ok. Bueno, Hasta ahora chicos, fácil. hasta ahora fácil. Sí, este tema es... Bueno, tiene una cosita que no es tan fácil y es despejar, pero eso no lo vamos a dar todavía, pero bueno, ese es el único puntico que es un poquito más de más cuidado. El resto es sencillo todo. Además, porque a mí yo estoy muy interesado, me preocupa bastante es que ustedes identifiquen cuál es la propiedad según cada caso. Eso es lo más importante y que la usen bien usada, ¿no? Que la utilicen correctamente. A mí lo que me interesa es, a mí no me interesa que ustedes sepan de dónde salieron las fórmulas, no, eso no me interesa. A mí me interesa que ustedes sepan cuáles son, es más, ni siquiera que las aprendan, eso yo se las doy en el examen. Eso para qué lo aprende uno, eso está escrito. Lo que sí se necesita es entenderlas, saber cómo usarlas, sacarles provecho para cuando las requieran. Eso sí es lo importante. De hecho, en los exámenes yo siempre pongo las fórmulas porque yo no estoy midiendo memorización de fórmulas, eso no sirve para nada. Pues. Eso lo que hay que saber es saberlas usar y entenderlas. Profe. ¿Sí? Pregunta, la tabla que usted nos mostró ahora de distribución normal estándar, ¿cierto? Esta sí. ¿Esa siempre va a ser esa misma tabla? Sí. Siempre es la misma, los mismos Siempre. números. Siempre. Cuando usted se muera y queden sus nietos y después sus bisnietos, seguirá siendo la misma. Sí, profe, muchas gracias. Y lo mismo cuando llevamos la que me moriré más rápido también. Sí, es correcto, ¿no? Esa es estándar, sí, esa es la que siempre se usa. Bueno, chicos, entonces no siendo más, dejemos por hoy allí. Ya son las 9:12. Dejemos por hoy allí. Y continuamos entonces dentro de 8 días con la temática que ya hoy la arrancamos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Esto es muy importante para el proyecto integrador, muy importante. En el proyecto integrador yo necesito que para la tercera entrega ustedes tengan pendientes dos cosas fundamentales. La primera es que ya tienen que haber diligenciado las encuestas, pero a cuántas personas, dependiendo del cálculo que ustedes hagan con estas explicaciones, ¿sí? Ustedes tienen que calcular cuál es el tamaño de la muestra y tienen que habérselas aplicado a la cantidad pues, que les dio su cálculo, ¿no? A la cantidad que les dio su cálculo. Ese es un punto, ¿sí? Una vez llenadas las encuestas, van a mostrar los resultados de las encuestas, ¿sí? Eso va pues en la última entrega. Y la última parte, que para mí es fundamental, es ¿qué extrae usted de eso? O sea, ¿cuál es la información valiosa que usted extrae de ese ejercicio y de esas encuestas y de haber diligenciado esas encuestas? Y de mirar las gráficas, los resultados de esas encuestas. ¿Cuál es la información valiosa que usted extrae para poder tomar decisiones? Para poder decir, basado en esto, entonces una buena decisión es hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Esa es la parte, digamos, final y la más importante, porque todo este ejercicio se hizo para usted detectar la opinión digamos, de las personas a las que les está preguntando, con el ánimo de poder introducir cambios, hacer modificaciones, meter políticas, lo que sea, para mejorar cierto proceso en la empresa. Entonces, digamos que al final esa es la parte más importante porque es para lo que fue concebido todo este ejercicio. ¿Es claro para todos, chicos, lo que debe tener la tercera entrega? Sí, profe. Entonces tienen que irse moviendo, digamos, desde hoy ya saben más o menos cómo hacer la parte de calcular la cantidad de encuestas y tienen que pues, hacer, digamos, lo necesario para que las personas la comiencen a diligenciar. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más entonces, los dejo. Que Dios los bendiga. Amén, profe, gracias. Que esté bien. Amén, profe, gracias. Nos vemos dentro de 8 días.
muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, profe.